Hermanos, hay una cita en Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. ¿Tenemos Mateo, capítulo 7? Estábamos cantando una canción ahora. La canción, ¿cómo es? Quiero escuchar tu dulce voz. Y pensaba, ¿cuántos anhelamos que el Señor nos hable? No muchos, ¿verdad? Parece que no muchos anhelan que el Señor hable. Preguntamos otra vez, tal vez estaban distraídos. ¿Cuántos anhelamos que el Señor nos hable? Ahora, ¿cómo cree usted que el Señor le va a hablar? ¿Cuáles son los medios que el Señor utiliza para hablar? La palabra, ¿cómo más? ¿Enviará un ángel a hablar con nosotros? Podría ser, pero difícilmente lo va a hacer en estos tiempos. De hecho, han salido doctrinas basadas en personas que dicen haber escuchado ángeles. ¿Sabían eso? Han salido doctrinas, han salido otros evangelios basados en personas que han escuchado ángeles. Hace poco teníamos que ver por una situación de un hermano que se le murió un familiar, y luego cuando me enteré de esta congregación gigantesca de millones de miembros en el mundo, y nació porque un hombre asegura que un ángel le habló, que Dios le envió un ángel a decir que él era Aarón y que a través de él iba a salir el sacerdocio, un nuevo sacerdocio, y entonces se declaran los aaronitas. Tiene otro nombre que no lo quiero decir, pero este hombre, y cuando uno revisa la doctrina y la práctica, totalmente diferente al evangelio del reino. Surgió de un hombre que tuvo un encuentro con un ángel. Bueno, la Biblia tiene una advertencia de eso, más luego miramos acerca. Lo que quiero es que miremos, si yo quiero que el Señor me hable, yo tengo que estar atento. Ahora, ¿qué quiero que me hable? ¿Quiero que me hable de acuerdo a lo que yo deseo? Probablemente sí, muchas de las peticiones son esas. Señor, ¿qué negocio voy a hacer? ¿Dónde voy a invertir? ¿Con quién debo casarme? Y entonces estoy buscando que el Señor hable de acuerdo al deseo de mi corazón. ¿Sí nos pasa? Yo descubro que muchas veces quiero que hable conforme al deseo de mi corazón. Vamos a mirar algunas cositas. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Un texto muy conocido. ¿Cómo dice Mateo 7, 21? ¿Alguien quiere leer Mateo 7, 21? Y el 22 y el 23 también. Prestemos un poquito de atención a este texto. Algo que Jesús advirtió hace casi 2000 años. ¿Cuál fue la advertencia? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Sí? ¿Cuándo le llamamos Señor? ¿Cuándo le llamamos Señor a Jesús? ¿Cuándo usted pronuncia? ¿Cuál es el momento en que usted más pronuncia diciendo, tú eres mi Señor? ¿Cuándo qué? Cuando oramos, ¿qué más? Cuando cantamos las canciones, letras interesantes que están diciendo, Jesús es mi Señor, de muchas formas. ¿Y qué dice Jesús? No quiero decir que Él no sea nuestro Señor, Él es nuestro Señor. Pero ¿qué dice Jesús? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no es suficiente con llamarlo Señor.
¿O sí es suficiente? Si yo le llamo Señor, ya tengo entrada, ya tengo el tiquete de entrada al cielo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué dice? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego lanza una advertencia, dice, en aquel tiempo, en tiempos finales, algunos, un grupo pequeñito vendrá a mí diciendo, ¿sí habla de un grupo pequeñito? ¿Qué dice? Muchos. O sea que Jesús sabía acerca de esto. Por eso advirtió, muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre, en tu nombre. No solamente te llamamos Señor, no solamente oramos, cantamos, no solamente te llamamos Señor, sino que también manifestamos dones, porque dice, hicimos milagros. ¿Qué más dice? Profetizamos. ¿Por qué hablo de que manifestamos dones? Porque cuando leemos 1 Corintios 12, donde están los dones que son para capacitar la iglesia, ¿cuál es el primer don que Dios nos da? Hay un don que Dios da en general a la iglesia. ¿Cuál es ese primer don? La fe. ¿Saben por qué la fe? Les voy a explicar esto. ¿De dónde viene la fe? Y dice que la fe es un don. La fe es don de Dios. No nace de nosotros. La fe no nace de aquí adentro. Nada, no nace. ¿Qué tiene mi corazón? Perverso, ¿verdad? Así habla del corazón. Nuestro corazón dice que es engañoso en nuestro corazón y además perverso. Entonces de ahí no puede nacer la fe. No puede. Y también sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios, sabiendo que nosotros no podemos producir fe y que no le podemos agradar, ¿qué hace? Nos regala la fe. La Escritura dice que la fe es don de Dios. Nos regala la fe. Pequeñita, pequeñita, como un grano de mostaza, pequeñita, pero que si yo la dejo crecer, pero que si yo la alimento, entonces esa fe crece dentro de mí, esa fe me inunda y voy a estar caminando por fe, voy a estar ejecutando por fe, voy a estar creyéndole a Él y voy a estar dentro de ese grupo que el Señor dice. ¿Cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino ¿quién va a entrar? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que hace la voluntad? Uno que pudo creer. Uno que pudo creer. Ese que puede creer hace la voluntad. Si no cree, no va a obedecer. ¿Verdad? Ahora bien, Jesús está haciendo una advertencia. ¿Qué está diciendo? Muchos. Mire que no son pocos, dice, muchos en aquel día, Señor, ¿qué hicimos en tu nombre? Milagros, ¿qué más? Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Estas personas estaban manifestando dones. También los dones son irrevocables, así como el llamamiento. Pero los dones no califican, los dones capacitan, mas no califican, no es el tiquete de entrada al cielo. Que alguien manifieste un don que viene de parte de Dios, porque los dones vienen de parte de Dios, es un regalo dado por Dios, no surge de mí, no me está dando el tiquete de entrada al cielo. Cuando muchas veces he meditado en este texto, y encuentro que hay un riesgo gigantesco para ser descalificado. Yo puedo ser descalificado. Tenía ahí temor, pero encontré un personaje que desde hace 2000 años compartió acerca de ese temor, que fue Pablo. Pablo dice,
no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Una cosa sé, yo prosigo al supremo llamamiento. También él habla, dice, yo mismo tengo un temor de ser descalificado, no siendo que, habiendo corrido, termine corriendo en vano. No sea que después de haber sido ministro, sea descalificado. Y el mismo Pablo también dice, yo soy carnal, vendido al pecado. La escritura, desde niño me ha gustado leer la Biblia. Cuando niño tenía una motivación diferente. Motivación que veo que tienen muchos niños, no quiero decir que es mala. Me gustaba acerca de las aventuras, de las historias. Leer sobre Sansón, leer sobre David. Sobre Sansón, sobre David. Y entonces me gustaba leer las historias. Y aquí cuando Sansón peleaba contra los filisteos, cuando hablaba de que David enfrentó a Goliat, y eran historias interesantes. Ahora encuentro en la escritura otra riqueza más. Cuando leemos Nuevo Testamento, ¿sabe qué nos está revelando el Nuevo Testamento? Primero nos revela la persona de Cristo. El Nuevo Testamento nos revela a Cristo, su vida, su obra, su carácter. Vida y obra de Jesús revelada en el Nuevo Testamento. Pero también instrucciones de cómo debe funcionar la iglesia. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en esto de cómo debe funcionar la iglesia. Recuerdo por allá por el año, creo que fue 94, estaba en una congregación y queríamos hacer discípulos. Teníamos una dificultad, no sabíamos hacer discípulos. Queríamos hacer discípulos, pero no sabíamos hacer discípulos. Pero recuerdo un hermano muy querido que él se estaba graduando como pastor, había estudiado en el seminario, recién estaba recibiendo su título. Y cuando hablábamos de esto, él dijo, no, yo una vez la misión me dé la oportunidad, me envía al lugar donde me va a enviar, pues yo lo que voy a hacer es conseguir un lugar, tener un púlpito, tener unas sillas, colocar un nombre, registrar ese nombre. Y eso me quedó en la mente por muchos años. Años después me encontré con él porque él decía, y voy a colocar, lo primero que hago es organizar el cuerpo gobernante. Recuerdo que todo lo que le dije fue, vas a cometer un grave error, no te van a dejar trabajar. Me lo encontré años después y lo primero que le pregunté, 8 o 10 años después, ¿cómo te fue con el cuerpo gobernante? Me dice, lo que me dijiste, no me dejan trabajar. Son figuras de una estructura. Hoy por hoy, si alguien dice, ¿cómo se caracteriza en estos tiempos una iglesia? La característica de una iglesia es que haya un lugar, ¿sí? Un lugar. Por eso las personas cuando queremos hablar, nos van a preguntar, ¿y usted dónde se congrega? ¿Sí? ¿Sí les han preguntado eso? ¿Usted dónde? ¿Por qué? Porque en la mente de las personas está que la iglesia es un lugar. El lugar debe tener un púlpito. El lugar debe tener unas bancas, unas sillas, ¿verdad? Debe tener una ambientación, un sonido. ¿Qué más debe tener ese lugar? Un nombre registrado ante... Puede ser Cámara de Comercio también, puede ser... Hay muchas formas de cómo registrar un nombre para poder reunir personas. Una persona que tenga un título, o varias personas que tengan títulos, como pastor, como apóstol, como profeta. Y ahora tenemos unas personas allí. Y a eso se le llama una iglesia. Más
cuando nosotros comenzamos a ver el funcionamiento de la iglesia expuesto en el Nuevo Testamento por los apóstoles, nos damos cuenta que es otra cosa totalmente diferente. ¿Quiere ver el funcionamiento de la iglesia? Léase Efesios 4, todo el capítulo. Haga ese ejercicio en casa. ¿Quiere saber cómo funciona la iglesia? Efesios capítulo 4. Les voy a dar algunas pistas. ¿Qué evangelio se debe predicar? No es el evangelio de la prosperidad. ¿Qué funciona? Yo veo el evangelio de la prosperidad. Funciona. Aquel que tiene la idea del evangelio de la prosperidad le predica mucho si él termina siendo próspero. Él termina prosperando mucho. Los demás no tanto, pero él sí prospera bastante. Capta mucho dinero. De estos hombres también habló Jesucristo. Ávaros, que no tendrán compasión con el rebaño. Evangelio del reino, no cualquier evangelio. Pero no solamente debe ser predicado, debe ser aplicado. Segundo, propósito eterno de Dios. ¿Por qué propósito eterno de Dios? Porque el propósito me dice de mi meta, de dónde vengo, y me dice de mi meta, hacia dónde voy. Si yo no tengo un propósito, mi corazón lo inventa. ¿Y mi corazón es qué? Engañoso. Entonces me va a engañar. Y yo estoy pensando que estoy yendo hacia Cristo cuando no estoy yendo. Y luego ahí tenemos coyunturas y ligamentos. Luego tenemos andar en luz. Sobre alguien que esté en tinieblas no se puede sobreedificar. No hay manera. Esto es fundamental. Y el servicio de los santos. Tendríamos otras cosas para colocar, pero no pretendo enseñar esta mañana acerca de esa situación. Solo un paréntesis que quería hacer. Para que podamos entender lo que es la iglesia, cómo funciona. Si esto está y esto está aplicado y está vivido, podremos sobreedificar. Entonces, porque muchas veces queremos sobreedificar sobre la vida de alguien y nos damos cuenta, no ha entendido el propósito eterno de Dios, no ha entendido el evangelio del reino, su conversación no es como alguien que entendió el evangelio del reino, no está en luz, está en tinieblas, coyunturas y ligamentos no. Y queremos sobreedificar, tarea imposible, no hay manera. Si esto no está, no hay manera. Es más fácil tener un lugar. Es más fácil tener un lugar, colocar un púlpito, tener unas sillas, tener un nombre, un buen grupo de alabanza. No quiero decir que los muchachos canten mal. Es increíble, en Estados Unidos comenzó a pasar algo que ahora pasa aquí en Colombia. Los músicos de una congregación son músicos profesionales. Desde las voces, unas voces increíbles. Si usted quiere escuchar muy buena música, vaya a una congregación americana. Perfecto. Muchos de ellos no son cristianos. Conozco una mujer adúltera que ya lleva su tercer matrimonio, tiene una voz espectacular y tiene contratos con 3 iglesias diferentes para cantar. Y es atea. Pero canta en una iglesia cristiana. Se sabe las canciones cristianas. Sabe animar a la gente a que cante. No pensé que esto fuera a llegar a nuestros países, pero ya está. Muchos músicos contratados porque son buenos músicos. Buen guitarrista, buen baterista, no importa cómo esté. Lo importante es que cante y anime a la gente. Pero esto no es lo que estamos aprendiendo de Cristo. Como dice Jesús en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso algunas veces he insistido, no porque nos reunamos, estamos siendo aprobados. No porque, es más, puedo tener la teoría correcta, puedo haber entendido y recitar el evangelio del reino y el propósito eterno de Dios y tener la teoría. Si no la aplico, tampoco sirve. Porque entonces tendría que leer lo que Jesús sigue diciendo ahí en Mateo 7.
Porque lo que habla enseguida creo que es acerca de los dos cimientos, ¿sí? Habla del que oye y hace. Y del que oye y no hace. ¿Verdad? ¿Está claro ahí? ¿Está clarito? ¿Sí? Ok, ahora sí quiero hablar del tema que traía. Perdón ahí la introducción un poco extensa. Hay un riesgo de desviarnos, por eso la advertencia. Todo el Nuevo Testamento me está revelando a Cristo, la persona de Cristo, el funcionamiento de la iglesia, y cuando leo encuentro muchas advertencias. Hay escritos, en el caso de Hebreos, el libro de los Hebreos, escrito a los judíos, a los hebreos, hablando acerca de la fe y presentando a Jesucristo. A ellos poco les habla sobre la carne, ¿sí? Poco les habla sobre la carne. Eran judíos, vivían apartados de muchas cosas, sabían lo que era vivir apartados, conocían la ley de Dios. Entonces, quien escribe a los hebreos coloca en orden la fe, comienza a hablar sobre Jesucristo y comienza a explicar que ya no es un sacerdote según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, y habla acerca de eso, y habla del lugar santo, del lugar santísimo, y dice, tenemos ahora que libertad para entrar a ese lugar. ¿Sí recuerdan? Pero tenemos otros escritos como el libro de Romanos, que no necesariamente es escrito a judíos, es más escrito a gentiles. Tenemos el de los Gálatas, tenemos el de Efesios, y quiero que miremos un poquito. Miremos Romanos. Romanos capítulo 8. 8. Quiero mostrar un poquito andar en la carne, andar en el espíritu. Es la intención en esta mañana de mostrar un poco acerca de eso. 8. ¿Ya tienen ahí Romanos 8? Voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿conforme a qué? Conforme a la carne. 8.1, Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que no andan conforme a la carne. O sea que si alguien está en Cristo Jesús, no anda conforme a la carne. Y si anda conforme a la carne, ¿qué pasa? No está en Cristo Jesús y hay condenación sobre él. ¿Sí es lo que está diciendo ahí? ¿Sí? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne. Seguimos. Quiero saltarme al versículo 4 y quiero leer del 4 al 8. ¿Tienen ahí el versículo 4? Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo sé si alguien es de la carne? Porque piensa en las cosas de la carne. Y si piensa en las cosas de la carne, va a hablar de las cosas de la carne. Ahora yo quiero mostrar un listadito. Más adelante muestro un listadito. Quiero terminar aquí en Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Muy fuerte el texto, ¿verdad? No deberíamos hablarlo. Yo quiero que Dios me hable, pero no tan fuerte. Es mejor que Dios hable conforme a lo que quiere nuestro corazón. Que me hable hacia el futuro, ¿cómo va a ser? No va a ser así. No va a ser así. En Hebreos también habla, cuando lea Hebreos capítulo 12, y dice, Dios al que ama, ¿qué hace Dios con el que ama? Castiga. ¿Cómo así? ¿Cómo que Dios al que ama castiga? Dice, y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Todos nosotros tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa. Todos nosotros, carnales, vendidos al pecado. Entonces el Señor, ¿qué va a corregir de nosotros? Nuestra naturaleza carnal tiene que ser corregida, porque la carne no puede agradar a Dios. Si yo camino según la carne, no puedo, no hay manera de agradar a Dios. ¿Quién conoce mi carne? ¿Y por qué no yo mismo? Yo sé que Dios lo conoce todo, pero yo conozco mi carne. Yo conozco la intención de mi corazón. Que me he acostumbrado a maquillarla, a esconderla, pero conozco la intención de mi corazón. Y como el salmista habló, mi corazón desde la niñez está inclinado al mal. Está inclinado al mal. Vamos a Gálatas, ¿vale? Gálatas. La iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia. En el 1. Ahí ya tienen Gálatas. Está antecitos de Efesios, después de Corintios. Gálatas capítulo 1. Voy a leer la introducción de lo que Pablo le escribe a esta iglesia. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, ni por Jesucristo, sino por Jesucristo, gracias. Ya sonó raro, ¿cierto? Así es cuando comenzamos a entender el Evangelio, tiene una lógica. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Galacia era una provincia que tenía varias iglesias. ¿Cómo eran estas iglesias? Un lugar, un nombre, un púlpito, unas bancas. ¿Era así? No era así. No fue así las iglesias. Eran hermanos que reconocían a Jesucristo como su Señor, que caminaban para ser como Jesús y se reunían en casas. No habían grupos de alabanza. Eso fue moda de los últimos 30 años. Los que no saben, los grupos de alabanza no han existido por muchos años en la iglesia. Es moda de los últimos 30 años. Se inventaron un evangelio mejor que el de Jesucristo. Entonces hay que animar a la gente con alabanza. Y cuando estoy en la casa entonces necesito de la reunión y parece que me vuelvo dependiente de la reunión que me anime. Pero es en casa donde tengo comunión con Dios. Es allí en el trabajo, es en el caminar día a día que tengo comunión con Dios. Y es allí donde tengo que buscar animarme. Y es allí donde tengo que buscar que el Espíritu Santo me llene para que me anime a no vivir según la carne.
Gracia y paz sean a todos vosotros, versículo 3, en el nombre del Padre, estoy leyendo, se me están cruzando las letras. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bonito el saludo, ¿verdad? No es un saludo superficial, es un saludo con mucha profundidad. Y comienza, ¿qué sigue ahí enseguida? ¿Qué sigue ahí enseguida? Una corrección a las iglesias. ¿A quién le está escribiendo? A las iglesias de la región de Galacia. ¿Y cuál es la corrección? Estoy maravillado. Otra versión podría decir, estoy abrumado, estoy asustado. ¿Tiene alguien ahí otra versión? ¿Cómo dice? Me admiro. Mira, maravillado, estoy asustado, estoy sorprendido. ¿De qué está sorprendido? De que ustedes, los de Galacia, han obedecido al Señor correctamente. ¿Qué está diciendo? Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la palabra de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, cuando se refiere a nosotros, estaba refiriendo al presbiterio de esa época. Si alguno de los apóstoles, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, aquí, ¿por qué advertiría eso? Porque iría a suceder. Estaba advirtiendo de algo que iba a suceder. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto quiere decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predique evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Estoy esperando agradar a los hombres? ¿Estoy esperando la aprobación de los hombres o espero la aprobación de Dios? O trato de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí quiero que pasemos un par de páginas y vamos al capítulo 5. ¿Está muy larga la charla? ¿No? ¿Muy densa o están entendiendo? ¿Sí? Capítulo 5, versículo 7. ¿A quiénes fue escrita esta carta? A las iglesias de Galacia. ¿Quién la escribió? Pablo. ¿Qué está colocando Pablo? El evangelio de Cristo, no su evangelio. No es el evangelio según Pablo, es el evangelio de Cristo, es el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Mira lo que le dice, versículo 7. Vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién les estorbó? Si ustedes comenzaron bien, ¿quién les estorbó? Para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor
que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora bien, un poquito más adelante, quiero que leamos el mismo capítulo 5, versículo 19. 19, 20 y 21. Vamos a desenmascarar nuestra carne. Desenmascarar nuestra carne. Porque tenemos una advertencia que si andamos según la carne no podemos agradar a Dios. Que si andamos según la carne, no vamos a agradar a Dios. Vamos a ser desaprobados por Dios. Podría tener también otros textos que me hablan acerca de la carne. No los voy a compartir ahora para no extenderme. Con algunos hermanos he compartido acerca de esto. Pero aquí hay un listado bastante interesante, ¿verdad? Ya hemos leído acerca de esto. ¿Cuál es? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es cuando coloco algo en el lugar de Cristo. Cuando Cristo ya no es mi Señor. Cuando mi Señor es mi cónyuge, cuando mi Señor son los hijos, cuando mi Señor son los padres, cuando mi Señor es el trabajo, cuando mi Señor es la universidad, cuando mi Señor es el conquistar este mundo. Eso es idolatría. Cuando ya Cristo no es el centro, cuando Él no es la meta, cuando Él no es mi Señor, sino que algo contrario está en mi vida. Yo estoy persiguiendo otra cosa diferente. ¿Recuerdan una de las iglesias del Apocalipsis que la reprensión de Dios para esa iglesia fue: usted ha hecho bien las cosas, ha estado bien, pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor? No quiere decir, algunos erróneamente han interpretado que el primer amor es aquel impulso que yo tenía, como si se basara en un asunto emocional. Visito, aquí, deja que se acomode. ¿Verdad? Muchos piensan que ese primer amor es ese primer impulso emocional que tenemos cuando... No, el primer amor se llama ¿cómo? Jesucristo. Ese es nuestro primer amor. Si yo dejo ese primer amor, entré en idolatría. ¿Qué está ocupando mi mente? ¿De qué estoy ocupado yo? Estoy haciendo una denuncia en contra de la carne. Estoy intentando evidenciar la carne. ¿Cómo comenzó? Adulterio, ¿qué más? Fornicación, ¿qué más? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué quiere decir eso? Acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si yo vivo según mi carne, seré descalificado, no heredaré. Podré llamarle a Jesús Señor, podré estar cantando, podré estar adorando, podré estar orando, podré estar congregándome, pero si vivo según la carne, ¿qué pasa? No voy a heredar, porque la carne no puede agradar. Quien vive según la carne no agrada a Dios, es descalificado. ¿Y qué significa ser descalificado? Y si no soy aprobado por Dios, ¿qué pasa? Llego al día final, yo parto de este mundo. Yo he dicho, yo pienso que voy a morir joven, yo no creo que llegue a los 100 años.
antesito voy a morir. Bueno, mi abuelo vivió 90 y qué, 94, 96. No sabemos cuándo vamos a partir, pero sí sabemos que todos vamos a estar delante de Dios. Y el que conoce nuestra vida me va a preguntar. ¿Qué me va a preguntar? ¿Cómo militaste? ¿Cómo andaste? Mira lo que hiciste. Viviste según la carne. ¿Y sabe qué significa eso? Ser desaprobado por Dios. Que no estaré con Él para siempre. Entonces, ¿dónde voy a estar si soy desaprobado por Él? ¿Hemos hecho este cálculo para animarnos a seguir andando en la carne? Si yo milito según la carne, si yo ando según la carne, no voy a ser aprobado por Dios. Puedo tener la teología correcta. Puedo estar con las personas correctas. Pero si milito según la carne, y es la advertencia de Pablo, no solamente a los romanos, a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Éfeso, en diferentes lugares, Pablo advertía acerca de este asunto, y Jesús también lo advirtió, antes que Pablo, diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Si alguien milita según la carne, si alguien milita según... noto mucha distracción. Tal vez el mensaje para algunos es aburridor. Me gustaría quietud para aquellos que quieren escuchar. Yo sé que a veces la palabra no agrada mucho. Así cuando me ocurre mucho, que a veces le meto mucha fuerza. Quisiera no tener tanto celo. Un día me aparté del pecado y lucho cada día por no obedecer a mi carne, porque sé el monstruo que tengo dentro, sé el monstruo que me quiere esclavizar. Aquí hay un monstruo adentro que quiere rechazar, que quiere odiar. Aquí hay un monstruo adentro. Todos llevamos un monstruo adentro. Sí, que quiere inmoralidad sexual. Sí, aquí hay un monstruo adentro. Que cuando tengo posibilidad lo desenmascaro con mis hermanos y les digo: vea, estos son mis impulsos, no les obedezco, porque todos los días quiero pelear contra mi carne, no les obedezco, no quiero obedecer a la carne. Versículo 19, nuevamente. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa no heredar el reino de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Infierno. Eso significa. Si yo no entro con Cristo a su reino, estaré en el infierno. Eso significa: quien milita según la carne no puede ser aprobado por Dios. Podríamos hacer un listado bastante grande y vamos a encontrar 50 y tantas características. Hicimos el ejercicio un día que Pablo habla acerca de las características de la carne. Pero bueno, habla unas poquitas acerca del espíritu, de lo que es andar en el espíritu. Y ahí tenemos el versículo 22. ¿Y cómo es el versículo 22? ¿Qué dice? Mas el fruto del espíritu, y comienza diciendo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor. Yo tuve en la pubertad y en la adolescencia y en mi temprana juventud un conflicto muy grande acerca de esto. Gracias a Dios se pudo resolver. Yo pensaba que mi papá no me amaba. ¿Saben por qué? Porque me corregía. ¿Sabe qué corregía? Solo lo que alcanzaba a ver. Porque muchas cosas no vio. Vio un pequeño porcentaje de mi maldad y la corrigió. No fue permisivo conmigo.
Y entonces yo pensaba que porque me corregía, no me amaba. No me amaba. Pasaron los años y recuerdo el año 1997 comenzar a reconciliarme con mi papá, a pedirle perdón. Y yo iba y esperaba que él me dijera, yo también tengo cosas contra usted. La respuesta, cuando le conté que yo lo rechazaba y que había crecido rechazándolo, ¿sabe cuál fue? Me dijo, yo no tengo nada que perdonarte, tú eres mi hijo. Te he protegido desde niño. Pasaron otro poco de años y el año pasado tuvimos una charla con papá. Un poco difícil porque papá no es así fácil para hablar. Bueno, sí y no. Depende de las circunstancias. Entonces planteamos esta charla con él y volvimos a hablar porque algunos de mis hermanos estaban pasando una situación y había un dolor ahí y quisimos hablar con el hombre. Yo ya no tenía un reclamo, más coloqué algunos ejemplos. El hombre agachó la cabeza y dijo, yo sé que me equivoqué. Yo no era muy experto. Criar 10 hijos no es fácil. Trabajar para 10 hijos. Dar estudio a 10 hijos, pagar arriendo para 10 hijos, comprar la ropa para 10 hijos, no es un asunto fácil. Pero los he amado, hijo. Y luego mirando, fue así. Siempre nos guardó. En especial, nos guardó de este mundo. Muchos de los que crecieron conmigo se volvieron criminales, muchos están muertos. Muchos terminaron en narcotráfico, siendo sicarios, y muchos están muertos. Muchos con la vida destrozada. Pero doy gracias a Dios por la corrección que me guardó, Por eso, la instrucción en la Escritura, no deje de corregir a sus hijos. Guárdelos del mundo. Arrebátelos del mundo. No permita que el mundo le arrebate sus hijos. Ahora doy gracias a mis padres por haber colocado la fe desde niño, porque fue algo a lo que nunca pude renunciar. Gracias, Diosito. El amor va acompañado de disciplina. El amor va acompañado de corrección. No piensen que cuando su carne es corregida es porque no le están amando. Sería bueno que usted hiciera el listadito acerca de esa manifestación de este monstruo que está dentro. Y cuando le corrijan, dé gracias. Corrige al sabio y te agradecerá. Mas corrige al necio y te aborrecerá, te odiará. Así que cuando soy corregido por causa de mi carne y aborrezco la corrección o al que me corrige, no estoy actuando en sabiduría, sino en necedad. Bueno, y del amor podríamos encontrarnos más en 1 Corintios 13. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál sigue? Gozo. Gozo. ¿Recuerdan un texto que dice, estad siempre gozosos? Mientras estábamos en Estados Unidos en casa de una hermana, su niña pequeña se levanta malgeniada, malhumorada, tiene ahí un carácter difícil. Y entonces, como se levanta así, la mamá le dice, hey, tienes que sonreír. No quiero. Y uno diría, pobrecita, recién se levantó. La mamá va con ella para el baño, recién levantada, a darle la nalga para que sonría. Nos dolía mucho porque Gloria y yo estábamos ahí llegando y la niña no nos quería saludar. Bueno, un mes después de muchas correcciones, ya nos saludaba. Pero en casa de otra hermana, una niña más grande, que tenía el mismo perfil, se levantaba igual, de mal genio, y cuando miraba a la mamá, mami, estoy feliz.
está erradicando algo de su carne, de su naturaleza. Su naturaleza. El gozo tiene que ser permanente, no importa las circunstancias. No importa las circunstancias. Tuvimos a James y Kelly en mi casa, fuimos a Medellín, un viaje que duró 13 horas y media. Había momentos que no avanzaba el carro. Y luego, por alguna razón, en el Magdalena Medio dejó de funcionar el aire acondicionado. Extraño, solo volvió a funcionar en Medellín y no ha vuelto a fallar. Probó nuestro gozo. Y pudimos estar gozosos. Como dice algún hermano, un retiro sobre ruedas. Estar ahí, gozosos. Y en paz. Gozosos y en paz. Amor, gozo, paz, paciencia, que es perseverancia, la paciencia de los santos, la perseverancia, la continuidad para no desmayar, a pesar de las circunstancias. Benignidad, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Fe, aquella fe que Dios colocó desde antes de que le conociéramos. Alguien dijo, cuando yo encontré a Dios, cuando yo encontré a Jesús, y le preguntaron, bueno, ¿era que Jesús estaba perdido y lo encontraste? No es al revés, que yo estaba perdido y Él me encontró. Cuando Jesús me encontró a mí, colocó fe. Bueno, había colocado fe antes. A través de esa fe, fui salvo, porque me llevó al arrepentimiento. Y esa es la misma fe que me santifica. Fui salvo, fui justificado, fui llamado. Y esa misma fe opera para santificación, para apartarme del mundo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Complicado. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. En Efesios 4, cuando da instrucciones a la iglesia, dice, en toda mansedumbre y humildad, difícil para nuestro corazón. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Aquí voy. No me muevo. Hermanos, quiero terminar con esto. Perdónenme que he sido un poco extenso. Los que son de la carne piensan según la carne. Déjenme agregar un poquito más. Hablan según la carne. Alguien me mandó ahí un videito que me pareció interesante. Decía, en el video va una mujer con un café y se tropieza con un hombre y se regó el café que iba en la taza. Y entonces hacen una pregunta, ¿por qué se regó el café de la taza? ¿Por qué se regó el café de la taza? Entonces las personas dan diferentes respuestas. Al final dan una respuesta que parece tonta. Dice, se regó el café porque lo que había en la taza era café. Parece un chiste tonto. Bueno, como chiste es tonto. No dan ganas de reírse. Pero la persona utiliza esto para decir, ¿qué tienes dentro de tu taza? Porque cuando te tropieces, eso va a salir. En tu taza hay amargura, en tu taza hay ingratitud. ¿Qué hay en tu taza? Hay amor, hay bondad. Vamos en Transmilenio y nos empujan. ¿Y qué hay en la taza? Voy manejando y me cierran. ¿Y qué hay en mi taza? ¿Qué hay en mi taza? Hermanos, no nos engañemos. Si sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción, dice corrupción, condenación. El que anda según la carne, piensa según la carne, actúa según la carne y habla según la carne. Esto es para que tengamos discernimiento. ¿De qué está hablando mi hermano? Mas el que anda en el Espíritu, entonces va a pensar en estas características de este fruto. Y va a pensar según estas 9 características, y va a actuar según estas 9 características, y va a hablar según estas 9 características. Hermanos, no nos engañemos. Si actuamos según la carne,
seremos descalificados. El Señor solo reconocerá a aquellos que logremos andar en el Espíritu. Amén. Una cosita más de un punto que toqué para no generar confusión. Primera de Corintios capítulo 12 me habla de los dones espirituales y habla de muchos dones: el hacer milagros, sanidades, profecía, don de lenguas, diversos géneros de lenguas. ¿Qué más dice? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Estos son dones. Manifestar dones no significa que soy espiritual. Manifestar dones no significa que yo ando en el Espíritu. Más, si manifiesto Gálatas 5:22, ahí sí estoy andando en el Espíritu. Porque alguien puede manifestar dones y andar en la carne. Por eso la corrección de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que manifiesta dones entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Señor, ¿cuál es? Sed santos, porque yo soy santos. Andemos en el Espíritu. Amén.